Pasamos al 3. Bueno, para el ejercicio 3, para resolver el ejercicio 3, es necesario que ustedes hayan leído la parte del glosario. No sé si tienen la parte del glosario. Fíjense que las guías de otros años traían un glosario. Si no tienen la parte del glosario, yo se los voy a leer ahora. ¿Sí? Fíjense que al inicio hay una sección que dice términos usuales utilizados en termodinámica. Vamos a ir leyéndolo, si no tienen el glosario, no se preocupen. El glosario está online, me dice Valeria, perfecto. Está en comunidades, ¿sí? Bien. Fíjense que en el ejercicio 3 dice, luego de analizar e incorporar los términos del glosario, responda respecto de la siguiente figura. Yo voy a hacer este gráfico acá en la pizarra. ¿Qué tengo en este gráfico? PB. Fíjense que tengo dos variables, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo representado en este gráfico? Vamos a ir viendo lo que me pregunta acá. ¿Qué diferencias encuentra entre los términos proceso, camino y evolución? ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentra entre esas tres definiciones? ¿Qué es un proceso? ¿Cómo podemos definir a proceso? Esto está en el glosario, esto es lo que yo le decía que está en el glosario. ¿Qué sería un proceso? Los métodos adecuados para llevar a cabo la evolución. Perfecto, es el método, o pueden ser los métodos de operación, ¿sí? Por medio del cual se consigue un cambio de estado, por medio del cual se pasa desde el estado inicial al estado final, ¿sí? Ese es el método. Ya vamos a ver, a medida que vayamos avanzando en termodinámica, cuando se hable, por ejemplo, de una expansión o de una compresión, ese sería el método por el cual se realizó ese cambio de estado. ¿Sí? El camino. Es la trayectoria. El camino, acá me dicen que es la trayectoria. Perfecto, es la sucesión ordenada de estados intermedios. ¿Intermedios entre quién? Entre el estado inicial y el estado final, por los cuales el sistema atraviesa, digamos, al sufrir toda la evolución. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sería la trayectoria, o los estados intermedios por los que pasa el sistema para llegar de I a F. ¿Sí? Y por último, evolución. ¿Qué sería la evolución? El pasaje de un estado de equilibrio inicial a otro final. Perfecto. Acá un alumno de Zoom me dice que es el pasaje del estado de equilibrio inicial al estado de equilibrio final. ¿Sí? La evolución sería la variación que se produce en esas coordenadas termodinámicas de un sistema, de modo tal que pasa, como dice el compañero, de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. ¿Sí? Fíjense que decimos la palabra equilibrio, inicial y final. ¿Qué significa que el sistema está en equilibrio? Bueno, que las coordenadas o variables termodinámicas quedan constantes en el tiempo. Bien, perfecto. Acá me dice un compañero que las variables o coordenadas termodinámicas dentro del sistema y fuera del mismo tienen el mismo valor y permanecen constantes a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Está correcta esa definición? Sí.
Bien, ¿qué más me pregunta el ejercicio 3? Identifique un estado de equilibrio termodinámico en cada camino. Bueno, primero no dijimos las diferencias, bueno, ya está. Identifique un estado de equilibrio termodinámico en cada camino. ¿Dónde puedo identificar acá estados de equilibrio? En los caminos 1, 2 y 3. En el 1 y en el 2. En el 1 y en el 2, me dicen acá. Serían todos los puntos que están en la gráfica, porque ahí solo podés poner estados de equilibrio, digamos. Perfecto. Antes de hacer esto, vamos al ítem C, que me dice, diferencie los caminos 1, 2 y 3. ¿Qué diferencias ustedes pueden encontrar entre los caminos 1, 2 y 3? Que algunos son cuasi estáticos y otros no. Bien, fíjense que el camino 1 y el camino 2 son caminos como caminos cuasi estáticos. Me dice acá una compañera que están en equilibrio. ¿Cómo definimos nosotros a una evolución cuasi estática? ¿Qué significa que sea cuasi estática? Que siempre está en equilibrio. Que el sistema siempre va a estar en equilibrio con el entorno, o sea, con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los cambios en las variables termodinámicas, que son las variables que nosotros podemos medir, los cambios siempre van a ser pequeñitos, van a ser de diferencial a diferencial. Entonces, fíjense que una variable aumenta un diferencial y el sistema siempre se va a poner en equilibrio con el medio ambiente y luego va a volver a aumentar otro diferencial. Eso significa que en todo momento el sistema va a estar en equilibrio con el medio ambiente. Entonces la evolución va a ser cuasi estática. Y en el diagrama se representa como una línea continua, como una línea llena, porque yo en todo momento voy a conocer esos estados intermedios, y esos estados intermedios van a ser de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Fíjense que Beatriz en uno de sus videos dio estos ejemplitos con un gas dentro de un pistón, y ese gas se va moviendo, un diferencial L, como el área del pistón siempre es el mismo, luego se termina moviendo un diferencial de volumen, ¿sí? Y así se pasa del estado inicial al estado final, por un camino sucesivo cuasi estático. ¿Sí? Y es por eso que puedo hacer esta representación. ¿Qué pasa ahora con el camino 3? Es no cuasi estático. Bien, este camino es no cuasi estático. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Durante todo el camino, en la etapa inicial y final, no hay equilibrio. Perfecto. En el estado inicial y en el estado final, ¿se está en equilibrio? Sí. Sí. Yo perfectamente conozco las coordenadas del estado inicial y del estado final, pero no conozco esos pasos intermedios. Yo no sé qué le pasó al sistema en estos pasos intermedios, porque esa variación del estado inicial al estado final no se dio de manera cuasi estática, sino que se dio de una manera brusca, y en estos pasos intermedios el sistema no estuvo en equilibrio con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, este gráfico se suele representar con estas cruces. En realidad, estas cruces yo las puedo poner de manera arbitraria en cualquier lugar. Si quieren, yo puedo hacer, mientras el I y el F sean los mismos, yo puedo hacer cruces por acá arriba y luego bajar, mientras que el I y el F sean los mismos, porque la realidad es que nosotros no conocemos las coordenadas de las variables termodinámicas, ¿sí? Entonces las podemos colocar en cualquier lugar, mientras que el I y el F sean los mismos, ¿sí? Que las cruces no son los intermedios. Las cruces no se sabe cómo fue, ¿sí? Si no tendrían que ser puntitos de equilibrio. Por eso se grafica con cruces, porque puede ir, en realidad, lo podemos representar como nosotros queramos.
puedo ir por abajo también mientras el I y el F sean los mismos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense que a mí me están pidiendo que marquemos o identifiquemos estados de equilibrios termodinámicos en cada camino. Fíjense que en el camino 1 y en el camino 2 es fácil porque tenemos todo el camino, porque todo el camino está en equilibrio, ¿sí? Desde I a F en los caminos 1 y 2, por ser una evolución de tipo cuasiestática. Y en el camino 3, ¿qué coordenadas yo perfectamente conozco que están en equilibrio? La inicial y final. El inicial y el final son los únicos que yo conozco que están en equilibrio en el camino 3. Perfecto, ¿sí? Eso se los dejo para que ustedes lo marquen como tengan ganas, ¿sí? El I y el F en el camino 3, y en el camino 1 y 2 también podría ser el I y el F. ¿Les quedó claro eso? Profe, entonces la evolución en todo es la misma, pero el proceso y el camino es diferente. Claro, la evolución es la misma, fíjense lo que me está preguntando el compañero. La evolución es la misma en los tres caminos, porque en los tres caminos la coordenada inicial, o sea, el estado de equilibrio inicial, es el mismo en los tres caminos, y el estado de equilibrio final es el mismo también. Los caminos son diferentes. El camino 1 y 3, yo marqué mal acá. El camino 1 y 3, a ver, dice 1 y acá me dice 3 y acá me dice 2. El camino 1 y 3 son cuasiestáticos y el camino 2 es no cuasiestático, pero la evolución es la misma. Y los procesos por cuales se llevó a cabo, bueno, no nos profundiza el problema de los procesos. Los caminos son diferentes y la evolución es la misma. ¿Se dan cuenta de eso, que la evolución es la misma? ¿Sí? Profe, la Sí. forma del camino va a depender de las condiciones experimentales, ¿cierto? Exactamente, acá no nos están dando información, pero ya van a ver que en los próximos problemas de termodinámica nos van a dar esa información al respecto, ¿sí? Nos van a decir, o bien la vamos a tener que dilucidar nosotros con los datos de los problemas. ¿Sí? Profe, entonces en el ítem B sería el camino 1 y 3 entero El camino y 1 y el 3, punto inicial y... bien, en el camino 1 y 3, en todo momento el sistema está en equilibrio con el medio ambiente, entonces ustedes pueden elegir el punto que quieran en el 1 y en el 3. Pueden elegir el inicial y el final, o pueden elegir un punto intermedio, porque en todo momento se está en equilibrio. En cambio, en el 2, yo solo conozco dos coordenadas, que son el estado de equilibrio inicial y el estado de equilibrio final. El camino que está intermedio entre I y F, yo en el camino 2 no lo conozco. No sé por qué coordenadas pasó, porque fue un cambio brusco. En ese cambio brusco, el sistema no está en equilibrio con el medio ambiente, entonces yo no conozco las coordenadas de mi sistema. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Sí, acá tenían otra duda en Jitsi. ¿Me querían preguntar algo más? Sí, habla si querés. Profe, no me queda clara la diferencia entre proceso y evolución. ¿La podría explicar de vuelta? El proceso sería el método o los métodos que yo utilizo, de operación, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, una expansión o una compresión, ¿sí? En este caso del ejercicio 3 no me dice por qué proceso se llevó a cabo esta evolución. Sería el proceso mediante el cual se produce ese cambio de estado. ¿Cuál sería el cambio de estado? Yo tengo el estado de equilibrio inicial y mi sistema en esas condiciones pasa a un estado de equilibrio final.
¿Por qué proceso? Por una metodología, ¿sí? Que en este caso no la está diciendo, pero podría ser por una expansión, por un aumento de temperatura, o por una disminución de temperatura, por una reducción de volumen, por una compresión. Ya van a ir viendo ustedes, a medida que vayan haciendo los ejercicios de termodinámica, la cantidad de procesos por los cuales puede pasar mi sistema. Pasa mi sistema desde un estado inicial a un estado final mediante ese proceso, digamos, ¿sí? Por la aplicación de esas metodologías, sería. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? ¿Y la diferencia con la evolución entonces? La evolución sería la variación que se produce entre las coordenadas termodinámicas, ¿sí? La variación que se produce dentro de un sistema para que el mismo pase de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. ¿Sí? Por eso yo decía que en este ejercicio la evolución en los tres casos es la misma, porque el punto inicial y el punto final es el mismo. Lo que varía son los caminos por los cuales yo pasé, ¿sí? Los estadios serían la sucesión ordenada, o sea, la trayectoria, el camino fue diferente. Fíjate que yo, por tres caminos diferentes, llegué al mismo lugar. O sea, la evolución es la misma. I y F son los mismos. Lo que varía son los caminos por los cuales llegué ahí. Claro, perfecto. ¿Se entendió? Gracias. De nada. ¿Se entendió? La evolución sería cómo pasamos o cómo llegamos desde el punto inicial al punto final. ¿Sí? Y el camino es cómo lo hice, qué trayectoria tomé, qué camino tomé para llegar a ese lugar. ¿Se entiende? Y en este caso, ¿los tres caminos tomaron el mismo proceso? No, eso es lo que yo decía. Este ejercicio no explicita por qué proceso se llegó. ¿Sí? Claro, pero cada camino podría haber tomado un proceso diferente. Exactamente. Cada camino podría haber tomado un proceso diferente, pero la evolución es la misma. ¿Sí? Y encima acá, esto es lo que les quiero preguntar yo. Vamos al inciso D. ¿Cuáles son las variables de estado en este ejercicio? ¿Cuáles son las variables de estado que me describen al sistema y que yo puedo determinar? Fíjense, A y B, ¿no es cierto? Esas son las variables de estado. Me describen a mi sistema. ¿Sí? Y yo las podría determinar. ¿Sí? En este caso, A y B sería como una simulación de lo que después vamos a hacer. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema, el mismo se va a caracterizar por su masa, por su presión, por su volumen, por su temperatura. Esas serían las variables termodinámicas que yo podría determinar. Yo podría medir la temperatura, yo podría determinar la presión, saber el volumen. Eso me va a describir a mi sistema y esas son las variables. ¿Sí? Las variables de estado. En este caso serían A y B. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y después el inciso D me dice, explicite la ecuación de estado. Bien. Para el camino, la ecuación de estado se define como I igual a función de esas variables de estado. O sea, la función de estado depende de las variables de estado. Las variables de estado son aquellas variables que caracterizan al sistema y que yo puedo determinar. ¿Sí? Como ejemplo tenemos a presión, volumen, temperatura, masa. Yo voy a poder determinar esas variables de estado y voy a poder luego definir una función de estado que se conoce también como ecuación de estado.
Entonces, fíjense que en el camino 3 es fácil porque yo tengo una recta lineal. ¿Conocemos la función para una recta? Sí, sabemos que y va a ser igual a la ordenada al origen, menos, en este caso le puse signo negativo porque la pendiente es negativa, por x. Acá, ¿quién va a ser y? ¿Cuál es la variable independiente? A, perfecto. A va a ser igual a la ordenada al origen, fíjense, menos la pendiente por B. ¿Sí? Y esa ordenada al origen, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que la ordenada al origen va a ser, esto no me entra en el pizarrón, pero lo digo, ustedes escríbanlo. La ordenada al origen va a ser igual al valor que tome A cuando B valga 0. ¿Se dan cuenta? En este caso sería 0. El valor de la ordenada al origen, claro, va a ser igual al valor que tome A, que sería mi variable independiente, cuando B, que es la variable dependiente, valga 0. ¿Sí? Le ponemos directamente H, que sería la ordenada al origen. ¿Y la pendiente, cómo se puede calcular? Esto, con lo que ustedes saben de matemática, lo pueden hacer solo. ¿Cómo podemos calcular una pendiente? Perfecto. Por la variación de A dividido la variación de B. Variación de A dividido variación de B. Y tomando los estados iniciales y finales, yo, por ejemplo, podría decir A final menos A inicial dividido B final sobre B inicial, porque sé que es una recta lineal. ¿Sí? Fíjense que yo puedo hacerlo de esa manera. La pendiente va a ser igual a la variación de A sobre la variación de B. Fíjense que esta pendiente me va a dar negativo. Esa pendiente me va a dar negativa. Porque la razón de disminución de A, fíjense que B aumenta, pero A disminuye. Esa razón. Que sería la pendiente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? Lo que les tiene que quedar claro acá es, bueno, la definición y la diferencia entre proceso, camino, evolución, qué diferencia encontramos entre los caminos cuasiestáticos y los no cuasiestáticos, y también el significado y la definición de variable de estado, y el significado y la definición de función.